Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciba la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios que hizo el reino de los cielos y la tierra traiga ricas bendiciones en esta maravillosa noche, en el nombre de Jesús. Dios la continúe diciendo, amada pastora. Pastor, muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches. Qué bendición una vez más. Podemos estar aquí atentos a recibir la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Es para nosotros una alegría inmensa poder llegar hasta sus hogares a través de este medio para que usted pueda escuchar esa palabra maravillosa que Dios tiene para nuestras vidas. En los días miércoles volvemos a estar unidos, así sea a través de este medio, para que nosotros podamos unirnos, ser uno en Cristo Jesús, Señor nuestro, para exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso queremos entrar en esta maravillosa noche a honrar su maravilloso poder, su maravillosa unción, su gracia que fue derramada sobre cada uno de nosotros a través de la oración. Vamos a orar al Dios Todopoderoso. Amén, iglesia, así que vamos a preparar nuestro corazón para que sea el Espíritu de Dios el que se enseñoree de este lugar y en su casa también, y el Señor haga grandes cosas en esta noche. Amado Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi buen Dios, estamos aquí, Señor, bendito Dios, presentándonos delante de ti, que eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, a quien alabamos, a quien adoramos, a quien bendecimos, a quien glorificamos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Y nos acercamos confiadamente, mi Dios de la gloria, para expresarte nuestro amor, Señor, como dice tu palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser cada día, a servirte, a buscarte, Señor, a honrarte y a obedecerte cada momento de nuestra vida, mi Señor. En esta noche te pedimos, Padre Bello, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que hables con esa maravillosa palabra, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro pan de vida eterna. Tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos sustenta, tu palabra es la que nos guía, mi Señor. Por eso te pedimos en esta noche, háblanos, Señor, háblanos, que tus siervos escuchamos tu melodiosa y preciosa voz, guiándonos y dirigiéndonos, Señor. Que el bendito y precioso Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, esté obrando en cada lugar, en cada casa donde esta palabra es predicada, Señor. Declaramos la libertad, Señor, tuya en nuestros hogares, en este lugar. Declaramos cielos abiertos, Señor, sobre nosotros, Padre, la gloria. Declaramos la unción del Espíritu Santo, mi Señor amado, en cada uno de nosotros, fluyendo, dirigiéndonos, Señor, con tu maravillosa gracia, con tu poder precioso, con tu palabra maravillosa, mi Señor. Fluye, mi Rey, en esta noche, que seas tú tocando cada vida, que seas tú levantando cada vida, que seas tú redarguyendo cada vida, guiando cada vida con el poder maravilloso de tu Santo Espíritu, Señor. Fluye en esta noche. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, fluye en esta noche, mi Señor. Te alabo, te adoro, te glorifico, porque eres maravilloso, porque eres precioso, porque eres bueno, Señor, porque solamente hay uno bueno y ese eres tú, mi Señor. Y te honramos y te alabamos y te bendecimos y te agradecemos tanta misericordia para con nosotros, mi Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor, por medio de tu palabra te escuchamos, mi Dios de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos también a disponer nuestro corazón después de entrar en la presencia del Señor para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida porque Jesús dijo que Él era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra de Dios allí en 1 Corintios, capítulo número 4, a partir del verso 1, lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado,
pero el que me juzga es el Señor. Amén. Amén. Esta es una hermosa palabra que el apóstol Pablo está declarando a la iglesia de Corinto, una iglesia que en el primer siglo fue una iglesia usada por Dios, una iglesia donde el apóstol Pablo escribe 2 cartas a esta iglesia. Es muy importante esta iglesia donde recibían grandes bendiciones allí en Asia. Pero lo que podemos encontrar aquí es que el apóstol Pablo está hablando algo importante sobre el ministerio de él, sobre vivir una vida con nuestro Dios Todopoderoso, una vida en la cual lo que podemos encontrar dice que tenía que ser buen administrador fiel, ese administrador fiel de la obra de Dios. Ese administrador fiel de la obra de Dios, sabemos que la fidelidad es muy importante. En toda la historia es muy importante la fidelidad. La fidelidad es importante para con Dios, la fidelidad es importante para con la familia, la fidelidad es importante para con la parte laboral, con los jefes, con los compañeros. La fidelidad es tan importante en medio de la congregación, la fidelidad es tan importante en medio de la sociedad, por eso es muy importante la fidelidad. Y podemos encontrar hombres fieles, y cada hombre que fue fiel en la palabra de Dios fue un hombre o una mujer grandemente usados por Dios. La fidelidad le agrada a Dios. Y como cuando una persona es hallado fiel, de esa manera Dios lo bendice, Dios lo usa grandemente. Por eso es importantísimo pedirle al Espíritu Santo de Dios en esta noche que nos ayude a ser fieles, fieles hombres y mujeres de Dios, fieles como iglesia de Dios, fieles como esposos o esposas, fieles como hijos, fieles como hermanos, fieles en todo lo que emprendamos, y que Dios nos ayude a la fidelidad. Y el mundo está buscando personas que brinden esa fidelidad, no en palabras, sino en hechos. Y los hechos son muy importantes en la fidelidad. Y los hechos en la fidelidad podemos encontrar hombres tan fieles como Abraham, que fue llamado el padre de la fe por su fidelidad con Dios, como David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y esto fue por la fidelidad de su corazón para con Dios. Por eso es importantísimo la fidelidad. Y la fidelidad también, un hombre de renombre como Moisés fue llamado también ese amigo de Dios, esa persona en la cual Dios estuvo apoyándolo, bendiciéndolo, y él estuvo escuchando la voz de Dios. Por eso la fidelidad hace que la persona se disponga a hacer de una atmósfera espiritual sobre su vida. Por eso la fidelidad es tan importante. Es tan importante la fidelidad para que estando en el desierto, Moisés le dijo a Dios: Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de este lugar. Y yo quiero ver de su gloria. Y cuando le dice eso, Dios lo toma, lo lleva a un punto de la peña, lo coloca allí y le permite ver algo de su gloria, la espalda, simplemente la espalda de su gloria. E inmediatamente Moisés, lo que nos quiso dar a entender en ese pasaje es que Dios le muestra todo lo que pasó desde la creación. Moisés no estuvo en la creación, pero fue el que describió cómo vino Adán, cómo vino Eva, cómo se hizo la creación. Fue la revelación de Dios que le dio a Moisés, y eso fue a causa de la fidelidad. Y también le reveló todo lo de Abraham hasta el tiempo en el cual él fue llamado por Dios, cuando fueron a esclavitud, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con Jacob, cómo fueron a Egipto y cómo Dios los llama. Todo eso le reveló Dios a Moisés. Por eso Moisés es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco es escrito por Moisés con la inspiración divina de Dios, porque él no vio cómo fue la creación del mundo, pero Dios se lo reveló.
con la inspiración maravillosa del Espíritu Santo, gracias a su fidelidad. Y esa fidelidad no fue tan fácil, porque podemos encontrar que cualquier persona que esté bajo la protección que tenía Moisés, pues tenía una protección muy importante, pero en su corazón esa fidelidad, ese llamamiento siempre hacía que él fuera un hombre que tendiera a bendecir al pueblo de Dios. De esta manera termina matando al egipcio y por eso tiene que huir hacia el desierto. ¿Y qué lo acompañaba cuando él huyó de Egipto a Madián? Una vara nomás. Lo acompañaba una vara. ¿Y qué lo acompañaba en medio del desierto durante 40 años en Madián? Una vara. Esa vara lo acompañó durante 40 años. Y cuando ve la zarza que ardía, que Dios le muestra su gloria ahí con la vara, y esa vara seguía ahí acompañándolo, ahí una fidelidad en esa vara. Esa vara también, cuando llega delante de Faraón, es la que se convierte en serpiente, y esa vara es la que se come la serpiente de los magos allí egipcios. Esa vara es la que toca el río Nilo y se convierte en sangre. Con esa vara también es que salen hacia el desierto, y cuando están entre el desierto y el mar, él levanta la vara hacia el cielo y extiende la mano hacia el mar para que se abra el mar. Esa vara lo acompañó siempre, una fidelidad en la mano de este hombre llamado Moisés. Moisés estaba con esa vara y con esa fidelidad tan grande, viendo las cosas maravillosas que Dios hacía con él. Y relata la palabra del Señor que el primer encuentro de adversidad que tuvieron, el primer enemigo, Amalek, en el medio del desierto, los amalecitas hicieron guerra. ¿Y qué levantaba él? Sus manos con la vara. Esa vara que él levantaba hacia el cielo, una vara de fidelidad. Y nosotros podemos encontrar que lo único que acompañó durante el desierto y todo el tiempo a Moisés fue la vara. Por eso la vara, podemos encontrar que Dios hace milagros maravillosos a través de un instrumento que le muestra que fue fiel ahí con él. Por eso la fidelidad es tan importante en nuestra vida. Así como anduvo la vara con Moisés, que Moisés llevaba a todo lugar la vara, y con esa vara pudo Dios ejecutar el inicio de grandes milagros, de grandes prodigios, de grandes hazañas. Así nosotros también tenemos que ser un instrumento de Dios en este tiempo. ¿Qué necesitamos nosotros para ser instrumento de Dios? Es importantísimo que así como la vara acompañó por 40 años en medio del desierto a Moisés, nosotros también seamos fieles a Dios siempre, en todo momento. Mire, la vara no estaba solo en los momentos gloriosos, la vara con Moisés estuvo en los momentos difíciles. Muchas personas en los momentos difíciles, cuando duele algo, cuando se necesita algo, cuando el enemigo quiere atacar por alguna área de la vida de las personas quieren desistir de servir a Dios. Y lo que nos habla la palabra del Señor mostrándonos hoy, la fidelidad de esta vara con Moisés, que donde él iba, ahí la vara estaba con él. Así nosotros debemos ser esos instrumentos de Dios, esos que seamos hallados administradores fieles delante de la presencia de Dios. Y un administrador fiel, lo primero que Dios requiere de un administrador fiel es que amemos a Dios. Para ser hallados fieles con Dios tenemos que amar a Dios. Jesús resume este amor que tenemos que tener por Dios cuando resume los primeros 4 mandamientos de la ley, los resume él diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Cuando él declara esto, resume lo que significa para nosotros entrar delante de la presencia del Señor y ser esos instrumentos maravillosos de Dios para que Dios sea exaltado en todo lo que emprendamos. Por eso amarlo a Dios es sobre todas las cosas, no solo cuando estemos bien. Tenemos que amar a Dios. La vara estuvo fiel con Moisés en el desierto. ¿Y qué había allí en el desierto? Solo la vara, y él miraba a los escorpiones. ¿Y qué hizo la vara en el desierto? Nada. La vara en el desierto simplemente era ese apoyo. Simplemente ni siquiera se convirtió en serpiente en esos 40 años, ni siquiera se convirtió en lombriz en esos 40 años. No hizo nada la vara. Pero después, cuando fue hallado fiel, cuando Dios tiene su llamamiento,
Santo, y esa vara se convierte que cada vez que Dios declaraba la palabra de lo que iba a suceder, Él activaba el poder de Dios y hacía que con esta vara, con la indicación, cuando tocaba algo sucedía maravillosamente. Yo quiero decirle que Dios en esta hora quiere tocarte a ti para que tú te levantes como ese administrador fiel del Señor. Todo lo que tenemos aquí en la tierra somos administradores del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Usted no puede maltratar su cuerpo haciéndose daño, porque somos templo del Espíritu Santo. Y como somos templo del Espíritu Santo, tenemos que nosotros cuidar del templo del Espíritu Santo, porque si no, Dios dice que toma de eso cuentas. Por eso tenemos que tener del templo del Espíritu Santo, ser buenos administradores, administradores fieles en el cuidado del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Por eso tenemos que nuestro cuerpo presentarlo al Señor, dice la palabra del Señor, como sacrificio vivo. Y eso es que cada uno de nosotros nos presentemos al Señor para que nosotros seamos esos instrumentos, esos administradores fieles, seamos hallados administradores fieles. Por eso el apóstol Pablo le decía, pues hay muchas cosas que pueden decir de mí, muchas cosas, pero le he testificado que me he mantenido fiel delante de Dios. Y ese mantenerse fiel, así lo hizo Moisés. Ahí la vara lo hizo con Moisés en medio del desierto, cuando no había nada, se mantuvo fiel, se mantuvo ahí fiel. ¿Y cómo nosotros manifestamos esa fidelidad con Dios? Amando a Dios sobre todas las cosas. El amor a Dios sobre todas las cosas nos lleva que inmediatamente amando a Dios se borra de nosotros la idolatría, se quita la idolatría de nuestra vida, rompe maldiciones generacionales idolátricas en nuestra vida, porque cuando amamos a Dios, porque cualquier persona, usted puede encontrar, cuando una persona ama a alguien, quiere estar con esa persona. Cuando una persona le gusta algo a alguien, quiere estar con esa persona. Y si llega a amar a esa persona, le gusta pasar tiempo con esa persona. Y eso es lo que nos enseña la palabra hoy. Ese administrador fiel es aquella persona que ama a Dios, que le gusta pasar con las cosas de Dios, que le gusta estar con Dios, que le gusta buscar a Dios. Así como la vara estuvo con Moisés, y nos muestra ese ejemplo, que a través de todo lo que lo acompañó esa vara, desde que empezó a ver la zarza, empezó a ver la gloria de Dios, pero en medio de las dificultades esa vara estuvo ahí. Nosotros muchas veces ni siquiera tenemos esa devoción tan maravillosa de poder buscar, de congregarnos. Mire cuántas personas a veces para congregarnos o para escuchar este servicio, toca rogar a veces el papá, la mamá o el hijo o una persona, decirle, hermano, ¿viste la reunión? ¿Estás viendo la reunión? Toca forzarlos para esas cosas. Ahí estamos mostrando cuál es la prioridad de su amor aquí en la tierra. La prioridad para nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que amemos a Dios. ¿Cómo mostramos la fidelidad para con Dios? Que lo amemos sobre todas las cosas. Por eso, una reunión que tengamos en estas virtuales en los días miércoles 6:30, necesitamos tener esa pasión por estar conectados para escuchar esta reunión que Dios nos está dando. Cuando tengamos la congregación, la invitación para venir a congregarnos el día domingo a las 9 de la mañana, tenemos esa pasión por venir ahí, para ver ahí es donde Dios prueba la fidelidad de cada uno de nosotros. No por encima de un paseo, por encima de una visita familiar, por encima de cualquier cosa está Dios. Cuando usted organiza sus cosas, colocando a Dios en primer lugar, Dios te bendice porque te es hallado fiel. Y si es hallado fiel, Dios hace maravillas, prodigios y milagros. Cuando usted organiza que después de que busque a Dios otras cosas, Dios dice que cuando usted viene a buscar a Dios, inmediatamente Dios está operando, Dios está trabajando de una u otra manera para que cuando usted salga de la reunión, para cuando usted salga de buscar de la presencia del Señor, la gloria, la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo lleve para que alcance esas grandes victorias en todo lo que prenda a partir de ese momento. Claro que sí, es que nos está hablando la palabra que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, pero hemos sido puestos aquí en esta tierra, dice la palabra, como administradores de todo
cuando tenemos, porque todo lo pertenece al Señor, pero Él ha puesto en nuestras manos todas las cosas y de los cuales dice la Biblia que los administradores darán cuenta de lo que se puso en sus manos. Así que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano, de todo daremos cuenta al Señor. Hablaba el pastor de ser administradores de nuestra salud, de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también debemos ser administradores de lo que Él nos ha dado, el conocimiento de su presencia, de la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros, porque Él no puso la unción del Espíritu Santo en nosotros solamente por ponerla, sino porque todos tenemos como administradores del Señor, todos tenemos un propósito, diga propósito, tenemos algo que hacer en esta tierra porque fuimos enviados aquí por nuestro Dios y nuestro Padre con un propósito muy especial, y el primer propósito, decía el pastor, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro ser, amarle al Señor. Pero cuando yo amo a alguien, yo le demuestro mi amor, y es eso, que no es solamente decir, ay Señor, te amo, si eso está muy bien decírselo al Señor, pero son mis actitudes, pero son mis palabras, es mi conducta la que muestra realmente si yo amo al Señor. Yo sé que si le preguntamos a cualquiera, pastor, ¿usted ama a Jesús? La gente dice, sí, yo amo a Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesús sobre esta tierra, porque ese es el propósito de Dios. Esa es la manera como nosotros mostramos que amamos a Dios. Cuando vamos, buscamos lo que Dios nos enseña a través de su palabra y obedecemos eso que nos está diciendo a través de la palabra, y hacemos que la presencia de Dios esté en nosotros, que la presencia de Dios se refleje, porque somos administradores para mostrar la gloria del Señor. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que un día, pastor, los ángeles le dijeron al Señor que les diera el privilegio de poder ir y predicar el evangelio, y el Señor le dijo que no, porque ese privilegio es dado a usted y a mí, a cada uno de nosotros que somos su iglesia, su pueblo. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es ser administradores de esos misterios de Dios. ¿Y cómo? Compartiendo la palabra, llevando la palabra, predicando la palabra, pero no solamente con las palabras, sino con nuestros hechos, que lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra lo vivamos, lo ejecutemos, porque así la gente se dará cuenta de que realmente el Señor Jesucristo hace un cambio en cada persona. Por eso nosotros somos portadores de la gloria del Señor, somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nosotros, para que nosotros le mostremos al mundo que somos responsables de todas las cosas que tenemos en nuestras manos. Nuestra familia, somos responsables. Usted como papá, como mamá, es responsable de que su hogar esté bien, que sus hijos estén bien. Sus hijos también son responsables que haya una coinonía, un amor, un respeto en medio de la casa, porque nosotros todos cumplimos con un rol en nuestra familia y tenemos que ser administradores de nuestra familia, cuidar nuestra familia, cuidar todo lo que Dios ha puesto, el dinero que ha puesto en nuestras manos el Señor. Somos administradores, porque Dios ha puesto el dinero para que nosotros lo usemos para mostrar la gloria del Señor, para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Somos administradores, pero dice ahí la palabra que es necesario que el administrador sea hallado fiel, y esa fidelidad es la que busca el Señor de nosotros. El Señor nos conoce y sabe que como hombres fallamos y somos infieles muchas veces. Por eso dice ahí en la escritura, dice, en la palabra dice, si ustedes fueran infieles, Dios permanecerá fiel, porque si hay cosa que el Señor sabe es ser fiel para con nosotros. Por eso nosotros debemos tratar de ser esa fidelidad, ser ese reflejo. Nosotros debemos parecernos a nuestro Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, y una de las características maravillosas de Dios es la fidelidad. Por tanto, como decía el pastor, nosotros tenemos que orar y decirle, Espíritu Santo, enséñame a ser fiel. Aún dice la palabra, si en lo poco me fueres fiel, en lo mucho te pondré, porque es la fidelidad
Amada iglesia, es la fidelidad la que hace la diferencia, es lo que nosotros hacemos para el Señor, es nuestro comportamiento, nuestra conducta para nuestro Dios. Eso es lo que realmente hace la diferencia en cada uno de nosotros, iglesia. La fidelidad es tan importante para nosotros los hombres y mujeres de fe. La iglesia se mide con la fidelidad. ¿Y cómo se mide la fidelidad? Con el amor que tenemos por las cosas de Dios, por el amor con Dios. Por eso, si queremos ver que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas, tenemos que ser fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, fieles a su llamamiento, fieles a lo que Él nos ha ordenado que tenemos que hacer. En la Biblia podemos encontrar hombres y mujeres que fueron hallados fieles y tuvieron grandes hechos o renombre que llegan a nuestra mente y dice, wow, cómo Dios pudo hacer esas cosas tan increíbles con esas personas. Por ejemplo, con Enoc, en el momento que nace su hijo, dice que no caminó con Dios, y ese caminar con Dios dice que Dios lo llevó, lo arrebató y lo llevó en vida. No fue uno de los hombres que no murió, sino fue traspuesto y llevado al cielo a causa de esa fidelidad de caminar con Dios. Esa fidelidad con caminar con Dios podemos encontrar que cuando la maldad estaba llenando toda la tierra, fue halló gracia Noé delante de los ojos de Dios, gracias a su fidelidad. Fue fiel con Dios, fiel con la palabra de Dios. Noé y sus hijos fueron salvos del diluvio universal gracias a la fidelidad que tuvieron con Dios. Y esa gracia, cuando ellos fueron fieles, o él fue fiel, la gracia lo cobijó y lo cubrió y lo permitió que construyera en todas esas cantidades de años el arca. Cuando vino el diluvio, salvarse él y los animales, que Dios le permitió entrar en la arca, y también a su familia, sus hijos, sus nueras entraron a la barca y su esposa fueron salvos. También podemos encontrar Jacob. Jacob también fue amigo de Dios, caminó con Dios, fue fiel a Dios, aun cuando cometió muchos errores como cualquier hombre que comete errores, pero él se volvió a Dios de todo corazón, y cuando se vuelve a Dios de todo corazón, luchó con Dios allí en Peniel hasta alcanzar esa grande victoria. De ahí en adelante la vida de Jacob fue totalmente diferente. Fue un hombre llamado Israel desde ese momento, y hoy día todavía está ese nombre llamando a una nación llamada Israel, bendecida por la mano poderosa de Dios. Por eso es importante saber cómo David también fue un hombre que fue hallado fiel, y esa fidelidad de este hombre fue llamado conforme al corazón de Dios. Moisés también habló con Dios gracias a esa fidelidad. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, fue gracias a esa fidelidad, a esa fe que él colocó delante de la presencia del Señor. Por eso, si queremos ver cosas grandes en nuestra vida, que la gracia de Dios nos acobije, que podamos ver milagros, prodigios en nuestras vidas, necesitamos amar a Dios. El primer resultado de la fidelidad es el amor, y el que ama le gusta estar con lo que ama. Usted no puede decir que ama a Dios y estar en otro lugar, porque el que ama a Dios busca las cosas de Dios. El que ama a Dios le pertenece a Dios, hace las cosas de Dios, le gusta tener las cosas de Dios, se apasiona por las cosas de Dios. Por eso es importante ese llamamiento de este administrador fiel, que el apóstol Pablo dice: yo fui hallado de esta manera. Aun cuando se levantaron muchas cosas, puedo hablar de muchas cosas, pero me mantengo fiel a ese llamamiento que Dios ha hecho. Por eso él fue usado en esos 4 viajes misioneros, fue fundando tantas iglesias gracias a esa fidelidad que tuvo con Dios. Cuando tuvo esa fidelidad con Dios, la gracia de Dios lo acobijó y caminó en lo sobrenatural, caminó en esas revelaciones maravillosas de lo que Dios tenía en la vida de él, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia. Por eso es importantísimo que nosotros nos comprometamos delante de la presencia del Señor a ser hallados administradores
administradores fieles delante de la presencia del Señor. Y ese administrador fiel es el que ama a Dios, el que le busca a Dios, el que ama la palabra de Dios, el que se deleita en la palabra del Señor. Dice, cuando hay ese deleite, medita de ella de día y de noche y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, amada pastora. Claro que sí, es que esa es la prosperidad, estar en la presencia del Señor. Pastor, una persona que nosotros vemos que era fiel era allí Josué. Josué fue una persona que Amén. permaneció cerca de Moisés. Cuando Moisés iba a buscar la presencia de Dios, cuando Moisés iba a buscar al Señor allí, cuando se fue esos 40 días allí a la montaña, allí en el monte, alguien que estuvo cerca de él siempre fue Josué. Y después mire el resultado, porque él fue el que siguió dirigiendo el pueblo de Dios allí. Otro que nosotros vemos así fiel fue Eliseo, que estuvo siempre al pie de Elías aprendiendo, porque mira que él iba a ser administrador también de la gloria y la presencia de Dios como la llevaba Elías, y allí él aprendió todas las cosas, porque él aprendió cuando lo veía, cómo actuaba, cuando estaba cerca de él. Por eso nosotros debemos estar muy cerca de Dios, muy cerca de las personas que nosotros vemos y conocemos que aman a Dios, porque de ellas aprendemos las cosas, aprendemos a buscar a Dios, aprendemos a acercarnos a Dios. Por eso en esa fidelidad está el estar cerca de Dios, el venir a la iglesia. No deje de asistir a la iglesia, venga a la iglesia, estemos cerca unos con otros, porque somos familia, la gran familia de Dios que es la iglesia. Estar allí en la fidelidad, estar allí concentrados, involucrados en la obra del Señor, en la administración de lo que es la obra del Señor, porque todos somos importantes delante del Señor. Por eso debemos estar aquí siempre fieles a la presencia de Dios. Sea fiel en oración, iglesia, todos los días, orando en la presencia del Señor, arrodillándonos, buscándonos el rostro, buscando el rostro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Estar allí, que siempre tengamos esa cita a diario con el Señor, que seamos fieles en la oración, que seamos fieles en la lectura de la palabra, que por más carreras y cosas que tengamos que hacer y corriendo, y que tengamos muchos asuntos que hacer, que lo primero que nosotros hagamos sea leer la palabra del Señor, leer la Biblia, esa fidelidad a la palabra, porque no podemos olvidar que ella, la palabra de Dios, la Biblia, es el pan de vida eterna, es nuestro alimento espiritual, y nosotros debemos todos los días ir a tomarlo, consumirlo. ¿Para qué? Para que a través de esa palabra nosotros podemos llegar a ser fieles a Dios, administradores de la presencia y la gloria de Dios, porque cada vez que nosotros leemos la palabra se nos infunde la fe de lo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos como Él hizo. Dice la palabra del Señor, dice, porque el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Por eso debemos estar cerca de Él. ¿Cómo permanezco yo cerca de Dios? Por medio de la oración, por medio de la palabra, congregándome, buscando, estando en oración, habiendo coinonía en la iglesia. Es la forma como nosotros permanecemos cerca de Dios, como nosotros buscamos a Dios para que Él nos enseñe a tener esa fidelidad con Él, iglesia. Aleluya. Es hermoso saber que Dios quiere hacer que seamos hallados administradores fieles, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se halla un administrador fiel? Que ame a Dios. ¿Cómo se expresa el amor hacia Dios? Obedeciéndolo, congregándonos, orando, ayunando, haciendo todas las cosas que le agradan a Dios. Entonces, la fidelidad se expresa por medio del amor hacia Dios. También la fidelidad se expresa por medio del servicio. Si usted ama a alguien, le sirve con excelencia. Cuando no se ama, se hace las cosas por hacer, pero el amor hacia Dios se hace
un servicio con excelencia. Por eso valoramos mucho los que servimos en la iglesia, los que cantan, los que administran, los que están administradores del servicio el día que nos congregamos, donde nos ubican, los que participamos en el arreglo de la iglesia, del templo donde congregamos la iglesia, también los que mantenemos este lugar limpio para que cuando nos congregamos esté higiénico, esté bien. Por eso ahí se muestra la fidelidad expresando un servicio de oración, un servicio de leer la palabra, un servicio de buscar a Dios cada vez que tengamos esa oportunidad, ese momento. Por encima de cualquier cosa, sirvámosle a Dios con excelencia. Y ese servicio a Dios con excelencia, Dios lo premia. Así pasemos mucho tiempo, Dios nos da el premio. Acuérdense de Ana la profetisa, allí que ella, desde que quedó viuda, dice que después de que perdió su virginidad, vivió 7 años, murió su esposo y 84 años estaba en el templo sirviéndole a Dios. Y Dios vio que ella era fiel, y al verle fiel le reveló que ella no moriría hasta que viera al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado. Y declaró la palabra del Señor que 84 años llevaba en el templo, perseverando, buscando, sirviendo a Dios, y en oración, en ayuno, en súplicas a Dios, hasta que vio a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso. El servicio a Dios trae bendición maravillosa, porque la gracia de Dios nos hace ver cosas maravillosas. Ella pudo ver al Hijo de Dios y ahí sí murió en paz. Nosotros también tenemos que tener ese propósito maravilloso con un llamamiento santo, y en ese llamamiento santo que hizo Dios tenemos que ser fieles, amando a Dios y sirviendo a Dios. Y esa fidelidad de amando a Dios y sirviendo a Dios nos lleva para que nosotros alcancemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Es maravillosa esta palabra que Dios nos regala: ser hallados administradores fieles. ¿Cómo se halla un administrador fiel? El que ama a Dios. ¿Y cómo se halla un administrador fiel que ama a Dios? El que sirve a Dios. Por eso vamos a orar para que Dios active con el poder del Espíritu Santo esa fidelidad, ese amor y ese servicio en nuestras vidas. Padre y maravilloso Dios, gracias por esa palabra que el apóstol Pablo le regala a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto le explica que él, a pesar de todas las luchas, de todas las cosas, es hallado fiel. Y por eso un administrador de las cosas de Cristo debe ser hallado fiel. Y como nosotros somos fieles cuando su Espíritu Santo de Dios, que fue enviado a nuestros corazones, edifica una vida de amor delante de tu presencia, mi Dios. Ayúdanos a que haya amor en nuestras vidas, que el templo de su Espíritu ame las cosas de Dios. Espíritu Santo de Dios, vivifica nuestras vidas y ayúdanos a amar a Dios sobre todas las cosas. Ayúdanos a expresar ese amor por aquel que nos amó primero. Ayúdanos a expresar a ese sublime Dios la bendición maravillosa de ser hombres y mujeres como iglesia que amamos a Dios. Hombres que estemos avanzados en años o jóvenes, que todos busquemos compasión en la presencia del Señor. Hombres y mujeres, y no interesando la edad, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Crea en nuestros corazones, oh Dios, un espíritu de amor para contigo, Dios. Gracias porque también somos hallados fieles delante de tu presencia. Esa fidelidad es el servicio, y en ese servicio que lo hagamos con todo nuestro amor. Así, Padre maravilloso Dios, en el servicio que hagamos primeramente en nuestra vida espiritual, en oración, en ayuno, en el clamor constantemente contigo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque activo esa palabra maravillosa en la iglesia. Administradores fieles que manifiestan
el amor de Dios y el servicio para Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, también vamos a pactar porque es una fidelidad cuando nosotros participamos en el diezmo, la ofrenda, la primicia aquí en la casa, para que nosotros en esa cajita y usted la traiga el próximo domingo aquí al Alfolí, para que las bendiciones maravillosas podamos seguir desarrollando todas las cosas que se necesitan en la congregación, lo que necesitamos adquirir, lo que necesitamos tener, lo que necesitamos cancelar de todas las cosas, compromisos que se tiene como iglesia. Por eso valoramos el esfuerzo que usted hace para servirle a Dios también a través de la bendición económica, y Dios te bendice abundantemente también. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque somos instrumentos tuyos, Señor, que hoy participamos de esta bendición maravillosa del dar para recibir. Damos medida una ofrenda, damos de medida un pacto, y recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esa palabra. Puede enviarla a un familiar, a una persona que necesite ese servicio maravilloso delante del Señor, en esa fidelidad y ese amor para con Dios, y Dios hará grandes cosas porque su gracia estará en el corazón de cada uno de ellos. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.